Hoy vamos a hablar acerca de la narrativa de la literatura de la onda. Una generación de jóvenes como tú. Es muy importante que tú te pongas a pensar en un momento qué puede hacer un joven de 16, 17 o 18 años. Hace muchos años, allá por los 60, fue Margot Glantz quien bautizó como literatura de la onda a esta narrativa. Había tres jóvenes básicamente, José Agustín, Gustavo Sainz y Parménides García Saldaña, un orizabeño que como joven tenía ganas y deseos de trabajar. Margot Glantz, sabedora de todo esto, puso en esta corriente, a mediados de los 60, a otros escritores. Uno de ellos todavía está vigente. Es precisamente René Avilés Fabila. Estos tres anteriormente y el René Avilés Fabila que te estoy hablando, en primer término, van a empezar a perfilar unas características de lo que Glantz va a llamar literatura de la onda. ¿Qué es la onda? Ahora sí, ¿de dónde procede? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la onda? Estás fuera de onda. Agarra la onda y qué hondón. Todas estas expresiones eran muy comunes en los adolescentes capitalinos, allá por la década de los 60. Ellos utilizaban esta muletilla como tú ahora utilizas la de güey o la de osea. Pero la palabra qué onda y cuál era la onda fueron expresiones que les permitían referirse en cierta pertenencia a un estatus determinado, a un estado de ánimo, o bien correspondía a la frecuencia de la comunión de ideas o de actitudes en una generación que estaba empezando a crecer. Así pues, el término la onda define, como podemos nosotros ver con estos autores, con mucha claridad la identidad de estos escritores y estos personajes. Parménides García Saldaña, orizabeño, empieza a escribir poesía. José Agustín, defeño, bueno, en realidad no era defeño. Había nacido en Acapulco y toda su vida había estado en el DF. Empiezan a escribir aquello que sentían, que pensaban, que veían en los jóvenes de su edad. Te voy a contar algo. José Agustín, cuando tenía por allá como tu edad, empezó a escribir un pequeño cuento que se llamaba ¿Cuál es la onda? En él empieza a utilizar un cliché idiomático, esto es, una palabra que empieza a tener connotaciones muy grandes entre los jóvenes. La onda es algo que nosotros podemos considerar como un concepto de rebeldía. Es un modelo social, es un modelo familiar y además era una situación en la que se podía hablar de política. Los sonderos enarbolaban, esto es, tomaban como bandera a un estandarte de inconformidad y se empeñaban en azotársela en el rostro a quienes representaban el motivo de descontento. Así pues, esta generación de escritores se convirtió para la narrativa mexicana en algo extraordinario. Estos muchachos de ese estrato capitalino de clase media acomodada parecían no existir para los adultos, pero cuando sus cuentos y sus novelas empezaron a aparecer, todo el mundo empezó a preguntarse ¿qué quieren decir? ¿Por qué? ¿Por qué estos muchachos se quejan? Había que rescatar esa intrascendencia de los adolescentes y llevarlos a un primer plano, volverlos personajes centrales, llenarlos de vitalidad. Cuando en 1964 José Agustín, a la edad de 18 años, publica La tumba, hay una reacción de crítica y desconcierto que no puedo decirte que sea de aceptación, pero también en cierto momento se convertía en rechazo. La tumba hablaba de un joven como tú, de un muchacho que en un momento determinado se sentía inconforme, descontento y que necesitaba expresarlo de alguna manera. Así pues, la onda empezaba a representar lo que nosotros, ustedes y muchos vivían en aquel entonces. Bien, te voy a contar. José Agustín no sabía exactamente que estaba creando literatura que iba a marcar en México toda una vertiente diferente. Sin embargo, esta literatura llevaba a los críticos a decir qué quieren comentar, qué están dando como anécdota y principalmente manejaban un lenguaje que en estos momentos tú podrías decir no es tan fácil, no es tan común o se vuelve bastante fresa. Ellos no solamente eran jóvenes que tomaban toda un fin de semana y se ponían una borrachera increíble y luego escribían un cuento.
Eran jóvenes que previamente habían leído a los grandes escritores de la época. Habían leído a Hemingway, habían conocido ya a Sartre. Entre otras cosas, ellos disfrutaban una lectura como la de Madame Bovary. Conocían a Marx y a Engels, y todo esto les daba un sustento para poder hablar de temas que no solamente era cómo nos emborrachamos. ¿Qué cosas y qué modos podemos hablar de los sonderos? Estos jóvenes adolescentes se volvieron protagónicos. Sus novelas, Agustín, Sáenz y Saldaña, empezaron a tenerlas con un sobresalto de desenfado que los llevó a un mundo inédito. Los críticos del momento no comprendían qué hacían estos jóvenes, sus circunstancias. Tampoco sabían por qué se reunían en las cafeterías e intercambiaban información, pero no de qué iban a hacer el fin de semana, sino de qué habían leído, qué querían leer, qué conflictos familiares tenían, qué películas estaban viendo, qué hacía el rock en su vida y hasta cómo se albureaban. Era importante también aprender a mentarse la madre, fumar marihuana o despotricar de la familia, del gobierno y de la religión. Todo esto era un tema corriente. En la tumba, José Agustín presenta a un Gabriel Guía de 17 años. Él tiene automóvil, bebe whisky, trabaja con desenfado, escribe literatura, conoce a muchas chicas. Nadie le cree, sobre todo el maestro de literatura, que dice que es imposible que haya leído a Chekhov. Sin embargo, Gabriel, en todo esto empieza a enredarse en una historia que tú habrás leído. Es más, déjame decirte que Gabriel Guía y tú tal vez tengan mucho en común. Ahora bien, en Gazapo, Gustavo Sáenz nos lleva tras un viaje a un grupo de amigos, el Bulbo, el Menelao, el Jacobo, la Gisela, que tienen en común no estar de acuerdo con los modos de ser de los adultos y actúan en consecuencia. Menelao se dedica a seducir a Gisela. Se va de su casa. ¿Por qué? Por la incomprensión de sus padres. Porque su papá está con su madrastra, su madre vive sola, tiene un divorcio, una situación que en aquel entonces era más que rara. Y estas acciones de rebeldía se convertían en un juego, en una fiesta. Llevaban a la abuela paralítica a remar al lago de Chapultepec. Era pasarse de listos. Poseían grabadoras y de unas grandotas así que tú tal vez nunca habrás tenido. El gran invento de esos tiempos. Tú ahora usas una memoria. Ellos usaban una memoria así. Escuchaban rock, leían libros extranjeros, conocían más de un idioma. Empezaban a relacionarse en el sexo, en el alcohol, en las drogas suaves. Y es entonces cuando llega Parménides García Saldaña, que se refuerza en esta tendencia con una novela llamada Pasto Verde, que en 1968 aparece tras la lectura de unos cuentos como El Rey Criollo, que en 1970 le dieron carta de naturalización a los escritores de la onda. Sí, ahora ya existían formalmente. Había una literatura, había una manera diferente de contar, cómo el mundo de los adultos no comprendía, no veía y no sabía que los jóvenes no solo estaban contra ellos, sino contra la religión, contra Dios, contra la vida y contra todo aquello que era diferente a ellos.